Vamos a comenzar con una nueva conversación en este ciclo dedicado al diálogo. Lo vamos a hacer sobre un tema que personalmente a mí me resulta muy interesante, muy importante en el momento en el que nos encontramos, que es el diálogo entre generaciones, el diálogo intergeneracional. Se dice, y aunque estos son siempre tendencias, son rasgos, no son absolutos, que una de las características de los jóvenes actuales, quizás, como el tiempo va muy deprisa, la generación inmediatamente anterior a los que hoy están en las aulas de la universidad, es el adamismo, el pensar que el mundo comienza con ellos o la dificultad en entrelazarse con una tradición anterior a ellos. Por eso me parece que es muy importante que como sociedad dialoguemos sobre el encuentro, la colaboración, la cooperación entre generaciones. Bíblicamente, en el último profeta del Antiguo Testamento, el entendimiento entre generaciones es uno de los rasgos de la llegada de los tiempos mesiánicos. Es tan importante como esto. El entendimiento entre generaciones es uno de los rasgos de la llegada, ¿no?, de los tiempos mesiánicos. Y qué decir que en el entablado social nuestro sistema de pensiones es un sistema de colaboración entre generaciones. No es un sistema de ahorro, de depositar una cantidad de dinero que después se va a recuperar, sino es un sistema, en general el europeo, no solo el español, de colaboración entre generaciones. Por eso tenemos hoy con nosotros, y es un honor que estén aquí, al profesor don Ramón Álvarez, muy conocido. Luego le presentaré pues más concienciadamente, pero muy conocido en Salamanca, que además de ser profesor de la USAL, que ha estado en contacto con muchas generaciones de jóvenes, aparte de su actividad también como observador social, como comentarista de la realidad salmantina en medios de comunicación, sobre todo en la prensa, es presidente del Cabildo de una asociación muy importante de alumni, de los seniors de la Universidad de Salamanca. ¿Cuántos hay ahora en la asociación? ¿Cuántos miembros hay? Igual 30. Son 53.000 miembros, ¿no?, que tiene alumni. Y está con nosotros un joven, Jaime González, que actualmente es estudiante de segundo de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, que participa en diversas asociaciones que luego presentaré y que es también un gran conocedor de lo que es la generación de su época y de su tiempo. Como decía el otro día, estas conversaciones transcurren precisamente un día después en el que hace 50 años se pusieron en marcha. Fue un 21 de noviembre de 1972 cuando el Departamento de Biblia de esta Facultad de Teología ponía en marcha las conversaciones de San Esteban, que se han celebrado ininterrumpidamente. Ni siquiera la pandemia pudo interrumpir las conversaciones de San Esteban, entre otras cosas gracias también a Rodrigo, a Fray Rodrigo, y a su cobertura técnica y tecnológica que nos ha dado. Como digo, en estos 50 años ha pasado, ¿no?, por diversos momentos, pero siempre han sido un lugar de encuentro, de conversación, de diálogo y un lugar muy atento a la realidad social. Vamos a proyectar ahora lo que es, porque todavía lo conservamos, el folleto de las primeras conversaciones que arrancaron el 21 de noviembre de 1972, precisamente aquí en el convento de San Esteban. Estaban dedicadas, como era un tema muy actual en aquella época, al tema de Jesucristo, y además estaban, ¿no?, impulsadas por el Departamento de Biblia. Y lo tenemos, la foto es un poco borrosa, pero la calidad de impresión de aquella época no es la que hoy tenemos. El año 1972 es el año que en España se estrena Jesucristo Superstar,
que seguro que la mayoría de los que estamos aquí vimos en nuestros tiempos jóvenes, del cual hubo una comedia musical o un musical réplica versión española, cantada por Camilo VI, y que marcó y expresaba también pues, los deseos de libertad, los deseos de cambio de esa generación heredera, de esa gran transformación cultural que representó lo que en Europa llamamos el Mayo del 68. Pues en aquel contexto, hace 50 años, nacieron las conversaciones de San Esteban, y la primera de ellas, el único que vamos a recordar, fue del profesor Rafael Larrañeta, a quien Dios le tenga en su paz y en su gloria, también que sería posteriormente director de las conversaciones, un gran impulsador de muchos proyectos culturales, profesor de moral y de misterio de Dios, de un servidor quien les habla, y por eso también pues le recuerdo con especial cariño, ¿no? Y esa primera ponencia llevaba por título pues quién es Jesucristo y quién soy yo en relación con Jesucristo. Muchas de estas conferencias, que están ahí borrosas, venían acompañadas en aquellos tiempos de proyecciones cinematográficas. Pues que sirva esto simplemente para recordar, ¿no?, esos 50 años de conversación, estos 50 años también de diálogo, para agradecer también a todos los que año tras año venís a las conversaciones y con vuestra presencia sostenéis este proyecto de encuentro, de diálogo, de profundización en el saber. Bueno, pues sin más voy a pasar a presentar a los ponentes de esta noche, que entre ellos se han intercambiado lo que pueden hoy aquí aportar, compartir y comunicar. Está con nosotros, como digo, don Román Álvarez Rodríguez, a quien de verdad que le agradecemos su esfuerzo, ¿no?, por venir aquí esta noche y pues asumir, ¿no?, también este desafío, que yo creo que es el hablar del tema de la relación intergeneracional. Es catedrático recientemente jubilado de la Universidad de Salamanca, ha sido director del Departamento de Filología Inglesa y decano también de la Facultad de Filología. Y actualmente, además de estas dedicaciones académicas, es presidente del capítulo salmanticense de Alumni USAL. Es miembro del Centro de Estudios Salmantinos y vicepresidente de la Asociación de Amigos de Unamuno. Participa ocasionalmente en diversos medios de comunicación nacionales y locales. Desde hace 10 años es un colaborador habitual y le podemos leer sus artículos en la Gaceta de Salamanca, y es también miembro del Consejo Editorial de Salamanca, revista de estudios. Román es un gran animador cultural y por eso fue director del Centro Cultural Hispano y durante 10 años dirigió la Revista Internacional de Estudios Ingleses, Anglo-American Studies. Durante 28 años coordinó en Salamanca los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge en sus distintos niveles y también ha sido varios años secretario del jurado de un gran premio muy importante que se concede en nuestra ciudad, que es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y que ha traído a Salamanca a los principales poetas iberoamericanos. Ha publicado numerosos trabajos sobre cuestiones filológicas de su especialidad, de filología inglesa, que incluyen diferentes autores, períodos y movimientos de la literatura de expresión inglesa. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas universidades e instituciones de diversos países, a donde siempre ha llevado el nombre de Salamanca y de esta universidad, tanto en Europa como en otros lugares de América Latina, de Asia. Pues ha impartido cursos en Reino Unido, en Irlanda, en Austria, Alemania, Portugal, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Kuwait, en Corea, y en varios de ellos ha promovido convenios e intercambios de estudiantes y profesores
que actualmente todavía están en vigor. En otro orden de cosas, ha recibido el premio Armonía de las Letras, otorgado por la Asociación Cultural de León, y el premio Valores de la 8 Televisión de Castilla y León. Algo que es muy importante en su currículum es que es leonés, como un servidor, y además es de la montaña leonesa. Y por eso dice que lleva con mucho orgullo el título de Pastor Mayor de los Montes de León, por sus muchas actividades y tareas de divulgación en el campo de la transhumancia. Y me imagino también que en el fomento del mastín leonés, que ha acompañado siempre a los pastores, ¿no? Sí. Ya ves, he tenido que preguntar cómo funciona el artilugio este, donde se demuestra que la cosa intergeneracional funciona y los de cierta edad dependemos de los jóvenes, aunque solamente sea para cuestiones tecnológicas y otras muchísimas más, por supuesto. Gracias, Ricardo. Y voy a presentar también ahora a Jaime González. Jaime González Martín, como os decía, es estudiante actualmente de segundo de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Él, en primer lugar, es de Aldeadávila, un sitio que lleva en su corazón, que lleva también en su pensamiento. Él dice que nunca olvida sus raíces, el paisaje en el que nació, en el que creció, al que vuelve siempre que puede, y sobre todo lo que significa también el mundo rural, el mundo de los pueblos, de una convivencia más directa, de unas relaciones más sencillas. Es técnico superior en integración social y ha sido cuidador y educador en uno de los proyectos educativos, no sé si suficientemente conocidos en Salamanca, pero que desarrolla una labor impresionante, en la Casa Hogar Santiago I, que impulsaron los Escolapios, que comenzó siendo como una escuela agraria, unido pues a un proyecto de escuela agraria que tienen y que en la actualidad ha ido creciendo y es realmente pues uno de los proyectos más importantes, yo creo, que hay en España, porque actualmente no están solo en Salamanca, sino también en alguna otra localidad de Castilla y León, una de las iniciativas más importantes de integración social. Ha sido también educador en la Asociación Puente Vida, fundada por Antonio Romo, a quien Dios también le tenga en su paz y en su gloria, y que trata también de, a través del trabajo agrícola, integrar a personas que han tenido mayores dificultades que nosotros en la vida. Es vicepresidente de Puentesan, sociedad cooperativa que comercializa los productos agrícolas de esa cooperativa, y es vicepresidente de la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila y también secretario de la Asociación de Corredores, Aficionados y Recortadores de Toros de España. Es también aficionado a los toros y también la preocupación y la dedicación a la tauromaquia es algo que compartís también intergeneracionalmente y es una ocasión de felicitarse. Y además Jaime González es también miembro del equipo de animación de Pastoral Universitaria aquí en la diócesis de Salamanca. Pues también muchas gracias, Jaime, por venir aquí y compartir tu experiencia y tus reflexiones sobre este tema tan importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y para mí realmente es un honor. No sé si merezco estar a la altura de las circunstancias que se plantean, pero realmente el marco y esta mesa de ponencia es un auténtico lujo, un auténtico privilegio. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, por esas cariñosas presentaciones que has hecho y muchas gracias también a todos quienes, aun desafiando los elementos en un día poco apacible, en una tarde lluviosa, húmeda, plomiza, sombría, han encaminado sus pasos hacia aquí para pasar un rato con nosotros en un ambiente que pretendemos que sea distendido, agradable
y enriquecedor hasta donde podamos hacerlo Jaime y yo. La verdad es que como él dice, es un marco extraordinario, una hospitalidad maravillosa la de esta casa que ya en alguna ocasión hemos podido disfrutar, y el acogernos aquí y sentirnos, pues eso, en casa, nos ayuda a ver qué podemos aportar nosotros hoy. Decía el Papa Francisco que el diálogo es sinónimo de generosidad. Y si se me permite otra cita, que creo que era también de él, decía: no soportamos vernos débiles. El diálogo y la búsqueda de las verdades que nos llevan a construir un proyecto común implican escucha, renuncias, reconocimiento de los errores, aceptación de los fracasos y equivocaciones. Implican aceptar la debilidad. Y si citamos a otro papa, Juan Pablo II, también decía que el diálogo facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto a la vida. Por ello, el recurso a las armas representa siempre una derrota de la razón. Y en el momento histórico en el que nos encontramos y con las guerras que tenemos no tan lejos de nosotros, creo que es un buen momento para reflexionar sobre eso. Un diálogo intergeneracional tiene como trasfondo inevitablemente el tiempo. El tiempo como viaje vital. El transcurrir de la vida, a fin de cuentas, es una acumulación de experiencias. Por eso yo creo que cuando hay un lapso muy grande entre una generación y otra, ese cúmulo de experiencias es cada vez más amplio, se van acumulando a lo largo de la vida, porque yo creo que si naciéramos con las experiencias que tenemos cuando se acaba nuestro ciclo vital, entonces sí que seríamos como dioses. Pero el ciclo de la vida es el que es y vamos aprendiendo continuamente, y las nuevas generaciones van aprendiendo también de nosotros, de lo que hemos hecho y también de nuestros errores. No sé si Jaime estará de acuerdo con esto, pero dialogar, desde luego, no implica ser más sabio necesariamente, pero el que es mayor, dado el caso, sí que tiene más experiencia, si es que esa experiencia sirve para algo. Porque a fin de cuentas el ser humano y los sentimientos se acercan, se aproximan. Así que no sé qué opinas al respecto, pero es una manera de ir rompiendo ese fuego a la hora de intercambiar opiniones entre dos personas a las que les separan muchos años, pero que tenemos en común el estar en un medio culto, en un medio en el que sabemos distinguir, creo yo, una serie de valores que nos han sido inculcados a él a través de la experiencia vital a la que se ha referido Ricardo, a mí a través de muchos años de danzar por este valle de lágrimas. Así que no sé lo que tú opinarás de esto, sí, Jaime. Yo creo, Román, que uno de los errores más frecuentes que comete pues la gente que ya ha superado cierta edad es orientarle en los errores a los jóvenes, ¿no? Orientarnos, cuando realmente pues muchas veces no tiene nada que ver, y es un error bueno, que todo padre le tiene que enseñar a su hijo en qué condiciones se presenta la vida y lo dura que ha sido para él, ¿no? Pero al final cada persona va a tener su propia experiencia, va a coger sabiduría a partir de su propio error. Ya le puede decir su padre o su abuelo esto, muchas veces lo tiene que experimentar él, tiene que caer en el bache y ya a partir del bache, orientado por unos consejos y por otros, va a intentar salir de ese bache. Yo creo que es un error bueno, por supuesto, y luego las generaciones, es algo muy importante, el diálogo entre las generaciones. Comentaba Ricardo el adanismo en el que está sumergido esta sociedad. Y es verdad. La realidad es que hoy día, bueno, pues todas las épocas tienen su dificultad y no hay más, hay que ver conferencias o vídeos de YouTube de los años 80 para ver la complejidad de aquella época también, ¿no? Que no era ni mucho menos mejor que ahora, sino diferente. Sí que a lo mejor había más libertad y lo que nos creemos o lo que consideramos es que hoy día la sociedad en la que vivimos,
parte de los jóvenes, pero también los adultos, nos creemos que hemos inventado el mundo, ¿no? Que somos la mejor sociedad de la época, pues por ejemplo, cada vez que sucede algo que sale en el telediario, que es así un poco sonoro, que es un poco tal, lo miramos desde nuestro prisma, y eso hacemos con las épocas. Se sucede, pues por ejemplo, hablamos de la guerra civil desde el marco de hoy día y juzgando la guerra con los ojos y el prisma de hoy día. Y es muy difícil, es muy difícil. Y nos creemos mejores que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Es decir, ¿cómo podían hacer esto aquella época? Con cualquier tema, con la libertad sexual, por ejemplo. Decir, joder, pero ¿cómo nuestro abuelo ha podido estar solo con una mujer en su vida, ¿no? Pues cosas así de ese ámbito. Y es importantísimo el diálogo entre generaciones para comprender que ni ellos a lo mejor tenían la razón pura dentro de su lógica y ni mucho menos nosotros desde nuestro prisma adanista pues somos los inventores de la realidad y de la sociedad. Sí, yo creo que interpretamos el mundo o lo observamos a través de nuestras propias experiencias, que es un poco lo que tú acabas de decir. Cuando se tienen las experiencias o cuando no se tienen o se creen tener sin haberlas tenido del todo. Por eso el diálogo intergeneracional, como cualquier otro tipo de diálogo, interpreto yo que tiene que ser una apertura a la alteridad, porque a fin de cuentas todos aprendemos de todos. Yo no sé en qué se necesitan las generaciones unas a otras, pero estoy seguro de que esa necesidad existe. Estoy seguro de que esa comunicación tiene que darse. Y estoy seguro de que tú te darás cuenta, como yo me doy desde la otra perspectiva, de que efectivamente unas generaciones y otras se necesitan mutua y recíprocamente. Sí, sí, por supuesto. Y es una necesidad que es palpable. Yo, por ejemplo, me pongo en marco común. Mis padres son bastante mayores, son más mayores que Román. No digo que Román sea mayor. Ya no es uno, como dicen los británicos, ya no es uno un pollito de primavera, ni mucho menos. Pues mis padres son mayores, tienen 80, yo tengo 23 años, ellos tienen 84 y 79, aunque no os lo creáis, tiene truco. No soy adoptado, pero tiene truco. Y el tema es que se nota que en mi casa, en mi familia, nos hemos saltado una generación, por así decir. No digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero sí que se nota. Y a lo mejor de esta manera viene más agudizado la necesidad de ese diálogo, de ese intercambio entre generaciones. Por ejemplo, pues a lo mejor a mí me toca resolver dudas o hacer algún tipo de trámites que igual a un chaval de mi edad no le tocaría. Y eso es porque falta esa generación. Que es bueno ese diálogo y es bueno compartir, pero siempre nos necesitamos unos a otros. Necesitamos al señor mayor para que nos oriente en su sabiduría y necesitamos al padre, a la madre para que nos corrija, para que esté con nosotros y para que nos cuente su experiencia y ayudarnos a comprender la nuestra. Sí, decía un filósofo, Zygmunt Bauman, que el diálogo, sobre todo entre generaciones, debería alcanzar lo que llamaba la retrotopía, palabra que a fin de cuentas no quiere decir más que la negación de la utopía, porque todos tenemos una época en la que creemos que la utopía existe. Luego, a veces, los avatares de la vida nos llevan a una prudente reconsideración de la utopía o la distopía o a saber qué. Pero, en cualquier caso, lo que sí es necesario es que tenemos que romper esa sala de los espejos, de nuestros universos pequeños, de nuestros mini-universos, que no es una tarea fácil, pero yo creo que actos como este y conversaciones como esta, sin duda, ayudan. No es fácil dialogar entre las generaciones. De hecho, a veces las generaciones, unas con otras, tienen una sensación de hostilidad por circunstancias históricas, a veces por circunstancias sociales, familiares, etcétera. Y ese salto hay que darlo. Yo no sé hasta qué punto existen posibilidades o no
para que haya mayor encuentro, mayor cooperación entre generaciones. Dialogar, desde luego, no es muy fácil en ocasiones. No implica encontrar respuestas necesariamente, sino que yo creo que implica sobre todo hacer muchas preguntas y dedicarse más a las preguntas que a las respuestas, probablemente más a los problemas que a las soluciones, aunque todos buscamos una solución que puede ser la solución ideal o puede ser una solución transitoria, pero es algo que ese instinto nos lleva. Los jóvenes, en este sentido, a veces pierden esa relación, ese nexo de unión con los más, digamos, veteranos, iba a decir vetustos, pero no sé si esa palabra tiene una connotación negativa. Y por nuestra parte, nosotros también en ocasiones, a pesar de estar continuamente conectados con la gente joven, sobre todo quienes nos hemos dedicado toda la vida a la enseñanza. En mi caso han sido 45 años en la Universidad de Salamanca y algún año más por ahí fuera en otros sitios. Pero sí se va notando que a medida que pasa el tiempo, de la misma forma que a partir de cierta edad notas que el tiempo transcurre de una manera mucho más rápida, te acuerdas de cuando eran algo más joven que tú, incluso en tu misma edad, los veranos eran eternos, daban lugar a muchas cosas, se podían hacer infinidad de actividades, aquello no acababa nunca. Y sin embargo, ahora discurre todo con una celeridad inusitada. También es verdad que los medios de comunicación, el tipo de vida, etcétera, parece que nos lleva a ello, a esa prisa que particularmente yo creo que se nota en la juventud por querer alcanzar ese nivel en el que ya la vida te irá enseñando, ya llegarás tranquilamente a él. No te precipites demasiado porque a fin de cuentas todos hemos hecho un recorrido y ese recorrido lo vas a tener que hacer tú, mal que te pese. Por lo tanto, eso de ver las posibilidades que hay de encuentro, de cooperación de generaciones, yo no sé dónde se puede cultivar ese huerto, no sé cuáles son las fórmulas para ello. Sé que todos lo intentamos con mayor o menor éxito. A lo mejor desde tu perspectiva, que a mí me cae, pues como decía antes, un poco más distante por razones puramente de experiencia en la vida, a lo mejor tienes unas soluciones o unas sugerencias que a mí ni se me alcanzan. Y eso sería una de las cuestiones mediante las cuales se puede fomentar ese diálogo, se puede fortalecer ese vínculo entre generaciones que, si no visto así desde lejos, pues hombre, hay diferentes actitudes, cosas tan cotidianas como el seguir las noticias, por ejemplo. Yo todavía, y mi generación, somos de los que seguimos las noticias en papel y en el periódico. Pero seguro que tú y los de tu generación, y algunos arriba y algunos abajo, todos lo siguen a través de la pantalla. Incluso las lecturas tanto por placer como por obligación en el mundo académico, pues hoy todo el mundo trata de recurrir a los métodos, plataformas, sistemas, San Google y cosas de esas que no solamente eran impensables en nuestra época y a lo mejor requerían otro tipo de esfuerzo, de método de trabajo, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, quiere decir simplemente que ahí sí que notamos esa barrera, que es una barrera que se ha levantado desde hace no muchos años, porque todos los avances en la tecnología a partir de cierto punto son relativamente recientes y a saber lo que todavía nos espera. El modo, supongo, también de percibir la política y los políticos. Estamos en un mundo que, queramos o no, participamos en la vida social. No se puede el joven abstraer, y yo creo que no se abstrae, por más que tengamos una especie de visión tópica de que solo les interesan las discotecas y la vida nocturna. También a mí me han interesado y hasta qué punto. Pero eso puede ser una idea distorsionada. La sensibilidad ante determinados problemas que tienen que ver pues, desde el calentamiento global. Yo no sé exactamente si la juventud, no sé exactamente lo que piensa, más allá de los tópicos y de lo que determinados movimientos muy activistas pretenden hacernos ver o pretenden hacernos creer a los demás. Yo creo que ahí tienes tú mucho más que decir que yo, evidentemente, a estas alturas ya de la vida. Sí, es posible que en todos esos ámbitos cueste más el diálogo porque hay una barrera muy grande. Pero sobre todo en esto que acabas de comentar, que es lo que más me ha quedado así ahora mismo en la mente, en el tema del
clima y todas las consecuencias que lleva actualmente impregnado, es una imposición, como tantas otras cosas que se da a nuestra generación. O sea, y vamos cogiendo esto. Sí, yo creo que yo, por supuesto, soy muy joven y cualquiera de ustedes, ya no digo mis acompañantes, sabrán más que yo en estos temas, ¿no? Pero yo creo que la sociedad es una montaña rusa, como bien nos ha venido indicando la historia. Pues en los felices años 20 dio paso a una sociedad a la que se le empezó a ir un poco la pinza, en muy poquitos años, sí que es verdad, y luego esto se sucedió en la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí en España la Guerra Civil anteriormente, la Segunda Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial salió una sociedad muy, muy madura, que en su mente dio algo así a entender como vamos a construir por hacer nuestro continente mejor. Esto que ha pasado es una catástrofe, vamos a intentar que no suceda, vamos a construir un continente mejor. A raíz de ahí se construye el continente mejor, se da paso a una sociedad que rompe toda esa disciplina y esa sociedad que rompe esa disciplina se vuelve más, no sé si libertaria o libertina, podríamos llamar, normal. Es normal, porque si creces en un clima muy disciplinado, tu ideal es romperlo, ¿no? Es una familia tradicional. La rebeldía normal. La rebeldía humana. Es natural. Y esa sociedad después da paso a otra que, con los cauces normales de la historia en la que yo me encuentro, tendría que ser más madura que la anterior. O sea, si estuviéramos en cauces normales, pues lo lógico sería que después de esa sociedad, es que vamos a ver, ahora mismo se habla mucho de que la juventud, de que tal, que no sé qué. Si el COVID-19 hubiera llegado a venir en los años 80, de la ruta del bacalao, de la heroína, de todas esas cosas, no nos hubieran confinado ni de broma, ni de broma. O sea, mucho se hablaba de que los jóvenes, que vándalos, que salen, que no sé qué, que se abrazan. O sea, que vándalos que se abrazan, que van a ver a su novia. Eso en los años 80 no hubiera pasado. En los años 80 no hubiéramos estado 3 meses encerrados y los consiguientes con mascarilla y las consiguientes disciplinas. No, era una sociedad que demandaba mucha más libertad. Los de ahora somos tan maduros que a lo mejor hasta no digo casos puntuales, digo un balance general, que hasta nos hemos adormecido en esa madurez. ¿Crees entonces que ha habido una cierta, no sé, domesticación en estos Por tiempos? supuesto, por supuesto. De hecho, tanto que estamos aborregados. O sea, no es posible, porque no la hay, vuelvo a los años 80 y perdonadme, en aquella época, pues la época del cojo manteca, a la mínima que había un cambio político, que era una época de cambios en España y en el continente particularmente, o sea, generalmente, a la mínima había una revuelta social. Ahora da igual que el precio de la luz esté por las nubes, que la inflación esté por las nubes, que la cesta de la compra esté por las nubes, no pasa nada, no pasa nada. Y las revueltas que hay vienen instigadas y subvencionadas. Y pues lo que quiero decir es que de esa generación ha dado paso a otra y yo creo que no tiene que ser ni una ni la otra. No sé muy bien cuál es la solución. Lo que sí sé es que en base a la comunicación de las diversas generaciones podemos entendernos y hacernos maduros, pero no aborregados. Habías hablado, hiciste una alusión de pasada creo que a las relaciones sexuales o algo así. Ahí sí que se nota el cambio generacional. La percepción de las relaciones en las distintas generaciones. Bueno, yo creo que se pasó de una idea de pecado a una idea de normalidad. Digo, por ponerlo solamente en dos extremos, porque luego todo eso es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Pero de la idea que se tenía en la época
pues de mis padres y de los tuyos, por la edad que me has dicho que tienen, a la que tienen tus compañeros de generación o nuestros estudiantes universitarios, yo creo que ha cambiado bastante, ha habido un gran salto. No sé si para bien, yo quiero pensar que sí, que la juventud es mucho más natural en este tipo de cosas. En nuestra época se pecaba, pero yo creo que se pecaba más de pensamiento y omisión que de palabra y obra. Sí, probablemente sí. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Y igual me tomáis por loco, pero ya estoy incluso hasta viendo la tendencia. Que esto va a dar paso a que yo creo que la condición humana, bueno, no sé si será la palabra, no instintiva, pero sí la condición humana es la monopareja, ¿no? Estar con una pareja. Yo creo que ahora mismo lo que prima es lo que hemos venido arrastrando desde hace unos años para acá. Pues no está de moda tener pareja, lo que prima es el placer, no un cariño, no una conciliación de la vida social y familiar en pareja como se ha tenido, no, ni siquiera, pues por ejemplo, comentabas de tus padres y los míos, pues mis padres tienen un móvil cada uno, pero no es el móvil de cada uno, es el móvil de los dos. De hecho, lo normal es que llamen al teléfono que llamen, quien lo coja sea mi madre. Y mirar, o sea, vamos a decir, uno de los miembros de la pareja preocuparse de unas cosas y el otro de los miembros preocuparse a otras. Ahora no pasa eso, ahora pues en la generación intermedia trabaja el padre, trabaja la madre, los que no están divorciados. En los jóvenes pues no hay una perspectiva de casarse y formar una familia, pero yo creo que precisamente por no haber esa perspectiva y por un poco buscar el libertinaje en ese aspecto, en las relaciones sexuales, yo creo que cuando pasen unos años, y yo creo que ya se está dando la tendencia, volveremos a lo anterior. Oye, y con respecto a... porque los dos somos universitarios, bueno, los tres que estamos aquí. No sé, yo veo que los jóvenes universitarios tienen una leyenda que a lo mejor es, si no negra, por lo menos un tanto oscurecida en cuanto a sus actitudes, comportamientos, etcétera. Pero en cambio yo veo jóvenes universitarios que conviven con personas mayores en una especie de aprendizaje recíproco, que están participando en actividades que van desde donar sangre hasta ONGs y otras asociaciones, porque se sienten responsables, partícipes y solidarios. Yo no sé cuál es la proporción entre unos y otros, pero me temo que a la hora de juzgarlos, en no pocas ocasiones nos movemos por tópicos y tenemos una visión a lo mejor mediatizada, distorsionada, de lo que realmente pasa en los jóvenes universitarios. Esa barrera, es verdad, que existía entre el profesor autoritario, intocable, el respeto, veneración, casi idolatría en algunas ocasiones, y el compadreo de ahora, que yo creo que parece excesivo, porque no hace falta moverse en ese mundo de demagogia para ser buen profesor, ¿no? Y pedirles a los estudiantes, yo he conocido algún caso en mi propio departamento, ¿tú qué nota quieres al final? ¿Sobresaliente? Pues venga, sobresaliente. Notable. ¿Tú qué quieres? ¿Matrícula? Bueno, si entramos dentro del cupo, tendrás tu matrícula. Ahora, dentro de ese mundo universitario, que es el que, bueno, por la experiencia de la vida que decía antes, mejor conozco, no sé si vosotros, los jóvenes, estáis en esa onda de responsabilidad, de trabajo, de socializar lo bueno de las experiencias académicas y las extraacadémicas, de participar en iniciativas, como decía antes, solidarias, ya dejando aparte cuestiones netamente religiosas, en las que también, por lo que veo, hay
una tendencia o una buena proporción de gente que está metida en movimientos muy concretos de tipo, pues no sé, desde catecumenal o neocatecumenal o lo de la pastoral universitaria o cuestiones así que dicen mucho de la gente que se preocupa. Es decir, no es solamente la discoteca por la discoteca o los excesos con mayor o menor extravagancia que bueno, también existen, ¿para qué lo vamos a negar? Sino que se pone más énfasis en eso que en lo otro. Y yo creo que lo otro, la otra parte, con ser muy, muy, muy positiva, está en cambio menos valorada y menos divulgada, menos conocida. Y yo creo que ahí no sé quién tiene que hacer esa labor de dar a conocer, de sacar al exterior, de poner el foco sobre una gente que desde mi punto de vista vale mucho y sin embargo se le reconoce poco. Yo creo que respecto a la responsabilidad sí que se dan las dos vertientes, pero predomina la falta de ella, predomina la falta de responsabilidad. Eso sí que es verdad. O sea, lo normal, perdón por emplear reiteradamente la palabra o sea, lo común en la gente joven es no aceptar la responsabilidad. Pero yo creo que es porque vamos con ese modelo de sociedad, porque sí que se encuentra eso en la gente joven, pero también en la gente adulta. Por poner un ejemplo, hace unos pocos años, no muchos, yo que soy bien joven lo he conocido, si se te estropeaba el coche en cualquier sitio rápido, el primero que pasaba te ayudaba. Ahora te ayudan, probablemente, pero no el primero que pase. Ya te tienes que encontrar alguno, un señor jubilado. Entonces, el primero que pasaba era responsable y ejercía su responsabilidad. Pues con los jóvenes pasa un poco por lo mismo. Cuesta mucho comprometerse, porque el compromiso conlleva una consecuencia. Y la sociedad, ahora mismo tal y como está vertebrada, el modelo que nos presentan, sobre todo porque estamos cada vez más solos. Yo lo que noto es que los jóvenes cada vez, pues hace poco, nosotros que estamos en el mundo de la tauromaquia, se quitó la vida un chaval de 20 años, un ganadero, y perdona si no tiene a bien decirlo aquí en este foro, pero y salieron los datos conforme a esa publicación de que cada vez, bueno, pues esas causas de muerte son más comunes en España y en la gente joven. Y yo creo que es fundamentalmente por los solos que nos sentimos. Y esto está relacionado con el tema de la responsabilidad. Nos da miedo comprometernos porque muchas veces las consecuencias las vamos a tener que afrontar solos. Y antes siempre tenías un grupo muy amplio de amigos que te amparaba. Tu familia te amparaba. Ahora mismo si estás en un núcleo de familia monoparental que además tiene un círculo social cerrado o muy pequeño, pues por supuesto que te da a dar miedo a afrontar una responsabilidad, por supuesto que te va a dar miedo comprometerte con una asociación o con traer a alguna figurita, alguna estrella a la facultad y ser tú el firmante de la carta que solicita esa conferencia. Entonces el tema de la responsabilidad sí que cada vez es menor entre los jóvenes, pero yo creo que no es solo por la voluntad de los jóvenes, que siempre está en romper un poco las reglas, sino por la falta de amparo. Sánchez Dragó, que es un escritor al que yo admiro mucho y al que he leído algunas de sus obras, pues él comentaba que siempre le ha gustado, de hecho le gusta todavía, romper un poco las reglas, ser un poco rebelde. Pero es que, claro, Sánchez Dragó era un pijo que estudiaba en el Colegio del Pilar. Entonces, cada vez que se manifestaba en contra del régimen de Franco, pues ahí estaba papá y mamá para un poco, y aparte pues se relacionaba con el círculo del PC, que tenía sus abogados y sus cosas para que cada vez que se metieran problemas, pues le pudieran ayudar. Ahora mismo, pues si un chico, especialmente chico, mete la pata por redes sociales, le van a dar caña, pero hasta el Corvejón. Y probablemente su círculo de amigos no le apoye. Igual uno o dos, pues probablemente sí.
pero se va a ver tan solo que no va a saber qué hacer. Entonces, pues prefiere no comprometerse con nada, porque le van a dar caña. Luego, sí que es verdad, ayer soy también subdelegado de mi clase, ayer tuvimos una reunión de delegados y respecto al voluntariado y a las acciones que comenta de donar sangre, de voluntariado y demás, pues ayer comentaron en la reunión de delegados que había entre ellos varios que colaboran en voluntariados que quita créditos, o sea, te da créditos, que es lo necesario, es la suma de créditos para sacarse el grado, la carrera, que llamaríamos, hacer un voluntariado. Y es que muchos ya estaban haciendo el voluntariado y no sabían que daba créditos el voluntariado. O sea, que todavía queda un impulso social entre los jóvenes, o sea, que no lo hacen por el interés, sino porque les apetece. Y lo de donar sangre igual. Es que cada vez que lanza un mensaje, yo soy de la Universidad Pontificia en este caso, pero en la USAL estoy seguro que pasa igual. Cada vez que se lanza un mensaje mediante correo electrónico a los jóvenes de que vayan a ayudar a donar sangre, pues muchas veces sin decírselo a sus padres, sin necesidad de que le den un carnet de donante, sin necesidad incluso del bocadillo, van y donan sangre. O sea, sí que hay ese impulso. Y sí que hay también un compromiso con la libertad que comentábamos antes. Pero respecto a la responsabilidad del compromiso, flaqueamos porque nos falta amparo, porque los jóvenes en línea general nos sentimos muy solos. Yo veo que acabas de mencionar una cosa que es clave en los tiempos que corren y que, sin embargo, no existía anteriormente. Es el fenómeno de las redes sociales. El fenómeno de las redes sociales, en tanto en cuanto afecta muy directamente a los jóvenes, sobre todo por eso que decía yo antes de la inexperiencia y de las repercusiones que puede tener en unas edades en las que se es particularmente sensible a determinados, por ejemplo, a la visión que de ti tienen los demás, a la reputación, y eso sí que es novedoso. Ahí sí que hay una brecha generacional que es objetiva y de la que no se puede dudar. Hay otra cosa que a veces yo comentaba con mis colegas, que no sé también hasta qué punto, por eso tu aportación puede ser muy útil. Se habla de una generación de cristal, se habla de una generación de mantequilla entre los estudiantes universitarios, en el sentido de que en un mundo en el que estamos, en el que los principales valores, o entre ellos no se encuentra precisamente el del esfuerzo, en cuanto hay una mínima, un problema del tipo que sea, que hay que enfrentarse a una dificultad inesperada, que surge algo que nos distorsiona nuestra vida, nuestra manera de ser o de estar en ese momento, automáticamente la gente se hunde. Yo no sé si esa generación de mantequilla que ante las mínimas adversidades se resiente su comportamiento, incluso con cuestiones de depresiones, de necesidad de tratamientos, etcétera. A mí ahí sí que me da la sensación de que en mi época, yo no sé si aquí actuar como el abuelo Cebolleta, pero desde luego lo que sí puedo asegurar es que éramos muchísimo más duros en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque, como dice la canción, la vida me hizo así. Las circunstancias eran otras, los condicionantes externos eran otros. Y ahora pudiera parecer paradójico que en una sociedad en la que todos son algodones y todo es miramiento y todos son derechos, a veces no tanto obligaciones y deberes, que es esa especie de que la gente se quiebra en un momento determinado ante la mínima adversidad, que puede ser que te salga mal un examen o que tengas una mala nota o que algo que esperabas que te iba a salir de una forma te sale de otra. Yo veo muchos jóvenes, y en mis últimos años en la docencia así lo veía, gente que se hundía simplemente porque no eran capaces de hacer en condiciones un trabajo académico que se les asignaba. Y bueno, y por esto te hundes, por esto te deprimes. ¿Qué pasará si realmente te surge una adversidad de tipo familiar o económica? Porque la vida es muy larga y te van a dar por todas partes. Entonces,
No sé si hay alguna vacuna para eso. Si vosotros contempláis algún tipo de solución para prevenir algo que antes o después a casi todo el mundo le pasa. Yo creo que la solución se arreglará sola. Es como el tema de las crisis, ¿no? Pues muchas veces hay una crisis que nadie ve solución, pero se hunden unas cuantas empresas, hay unas cuantas personas que lo pasan mal y a raíz de pasarlo mal se vuelve a levantar otra empresa. Y yo creo que aquí es algo parecido. Se va a arreglar solo, desde mi perspectiva, por la simple necesidad de que nosotros nos haremos adultos, seguiremos teniendo una baja tolerancia a la frustración y nosotros demandaremos soluciones y como nosotros tenemos esa baja tolerancia a la frustración, probablemente la generación que venga después ya la tendrá más alta. Una especie de vacuna vuestra. Una especie de vacuna autoinmune, vamos a decir. Yo creo, es mi perspectiva. Lo que sí creo también que es a consecuencia de que nosotros los jóvenes tengamos una baja tolerancia a la frustración o una mínima, es el mimado, el mimado, sí, al que nos vemos sometidos. Es que voy a poner mi caso, y eso que mi caso es un poco peculiar, pues de padres mayores, hijo único, con un montón de tías, por ahí tengo una tía, bien mimado, bien. Entonces, claro, o sea, nunca nos ha faltado de nada. Y como yo, pues un montón de niños. Entonces, al no faltarnos de nada, en cuanto se nos presenta una adversidad, es... Y no es lo mismo que generaciones de hace ya años, cuando eran 11 hermanos, en una familia rural, de esos 11 hermanos, pues uno tenía que atender la finca, otro se iba a cuidar a casa del vecino. Entonces los padres como que se despreocupaban un poco, de, pues ya se apañarán los hijos, ¿no? Ya, entonces, a raíz de eso, de esa falta de cuidados, de esa sobrefalta de cuidados, pues los de esa generación se fueron buscando su vida, ¿no? El que se quería dedicar a la vida académica estudiaba, se ganaba su beca, porque antes había que ganarlas, no venían dadas. Al esfuerzo al que yo hacía alusión antes. Es la cultura del esfuerzo.